Estamos muy emocionados de estar con ustedes esta noche y de que se unan a nosotros. Hemos estado realizando conferencias matrimoniales durante muchos años y aunque cuando recién nos casamos el Señor me habló en un sueño que nuestro matrimonio sería una de las cosas más importantes de nuestro ministerio, que nuestra relación como pareja sería una de las características distintivas de nuestro ministerio. Y así el Señor me dio eso desde el principio. Y comenzamos incluso cuando, no mucho tiempo después de casarnos, empezamos a hacer conferencias matrimoniales. Y el matrimonio no lo quería en el año 2000. Tenemos grabaciones antiguas en casetes, así de mucho tiempo ha pasado. Así que hemos hecho varias veces fines de semana matrimoniales. Y simplemente sentimos el impulso de revivir algunas de esas cosas y sacarlas para esta generación. Porque nuestros hijos eran pequeños cuando enseñábamos sobre esto y todos nuestros hijos han. Recientemente nuestro último hijo se va a casar este septiembre en Colombia. Así que todos nuestros hijos estarán casados y recién casados. Así que realmente sentimos que sería bueno para ellos tener la oportunidad de retomar algunas de las cosas que tal vez han olvidado, que enseñamos y que vivimos. Y por eso vamos a estar hablando este tema durante las próximas semanas miércoles. Gracias por acompañarnos. Alabado sea el Señor. Bien. Realmente no queremos repasar todo lo que hablamos el miércoles pasado. Te animo a que lo busques en YouTube. Puedes verlo allí. Está bajo Pacto Cristiano. Tenemos un canal de YouTube, Covenant Christian Center. Y te animo a que regreses y le eches un vistazo. Y creo que la idea principal con la que me gustaría que te quedaras y que sin duda necesito aplicar en mi vida. Fuimos a retiros matrimoniales antes de casado. Pero cuando el Señor nos habló para comenzar a hacer esto, sin duda fue una dirección muy diferente. Diferente a cualquiera a la que yo hubiera ido, ella hubiera ido o de la que hubiera escuchado. Y eso fue porque reconocimos que el matrimonio era ante todo un evento espiritual. Y no era, para mí, no era primero lo natural, era primero lo espiritual. Y fue idea de Dios. Fue Dios quien dijo en Génesis 2, versículo 18, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ahora, algunas otras traducciones lo llaman una ayuda idónea, ya sea una ayuda idónea según la ley, una ayuda idónea para él. El punto es que fue Dios quien introdujo el tema, fue Dios quien dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Mira, cuando Dios creó a Adán, Adán fue creado, Yale y mujer. De hecho, hay un capítulo un poco más adelante, en Génesis capítulo 5, que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y la fecha en que fueron creados. Así que, en otras palabras, esa fue la creación inicial. Y al principio era varón y hembra. Y entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar eso. Y dijo, no es bueno que esto sea un solo evento. Necesito hacerlo doble. Y necesito crear una ayuda idónea para él. Así que la idea fue, ante todo, que fue Dios quien introdujo la idea desde el principio. Toda la idea del matrimonio vino de Dios. En segundo lugar, vamos a... Lo que Dios dijo fue, le haré una ayuda idónea, lo que significa que es Él quien debe hacerlo. No hay manera de que ustedes, individualmente, con sus propios esfuerzos, los dos seres humanos por sí solos, sin la presencia de Dios trabajando con ellos, jamás podrían crear un matrimonio verdaderamente deseable, porque fue idea de Dios. Primero que nada fue una creación espiritual. Y Dios dijo, yo voy a hacer esto, yo haré esta creación.
Así que una de las cosas más importantes con las que esperamos que te hayas quedado la semana pasada fue que Dios tiene que estar involucrado en el proceso. Él tiene que ser quien te moldee. Él tiene que ser quien te dirija y te dé ideas, instrucciones y demás. Y de nuevo, una vez más, Él dijo, escucha, sabes, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea pronto. Ahora hay un pasaje, creo que está en los Salmos, donde dice, el que haya esposa, haya el bien. Es así, ¿verdad? Y alcanza el favor del Señor. Así que no se trata solo de encontrar algo bueno, es alcanzar el favor del Señor. Y eso es algo que me impresionó mucho. En el principio, Proverbios 18:22, el que halla la vida, halla el bien y alcanza el favor de Jehová. Así que pude ir delante del Señor y decir, mira, Dios, tú trajiste a esta mujer a mi vida. Es decir, tú, ya sabes, tú creaste la ayuda idónea para mí. Eso debe significar que estoy alcanzando tu favor como resultado de esto. Así que quiero que me muestres cómo funciona esto. ¿Cómo obtengo eso? ¿De dónde viene el favor? ¿Cómo tengo ese favor? ¿Cómo funciona el favor? Bueno, la verdad es que he experimentado un favor extraordinario del Señor como resultado de estar casada con el pastor Yale. Fue algo realmente extraordinario. Pero una vez más nosotros antes de casarnos, ambos estábamos completamente entregados al Señor. Ambos estábamos buscando plenamente las cosas de Dios. Ya habíamos comenzado a trabajar en los diferentes elementos de cómo crecer en las cosas de Dios. Y estábamos apasionados por crecer en las cosas de Dios. Así que fue algo natural para nosotros unirnos y continuar esa búsqueda juntos. Y ese debería ser el objetivo del matrimonio, que no sea no solo dos personas uniéndose, sino que la unidad de los dos sea mayor de lo que los dos individuos podrían ser por separado. Que la unidad de los dos, lo que se crea como resultado de su unión, lo que se crea como resultado del matrimonio, es mayor de lo que ustedes dos podrían ser individualmente. Porque se añade un elemento diferente a eso. Y la Biblia dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, lo que significa que deben estar involucrados 3 hilos en eso. Debe ser el esposo, debe ser la esposa y debe ser el Espíritu Santo. Y entonces esos 3 deben estar en unidad y esos 3 deben estar buscando las cosas de Dios en unidad. De todos modos, Dios fue quien identificó la condición de soledad y dijo que era buena, y dijo que le haría una ayuda idónea. Así que creo que una de las cosas en las que queremos enfocarnos son las cosas que Dios dijo sobre el matrimonio. ¿Cómo se ve una ayuda idónea? ¿Sabes qué? ¿Es una ayuda idónea? Y creo que para un esposo y una esposa eso es diferente. Y vamos a volver a ese tema en un momento, porque queremos asegurarnos de que identificamos qué tipos de condiciones y qué tipos de situaciones ayudan a que esa ayuda sea idónea, porque ahí es donde queremos estar. Queremos estar creciendo porque ese fue el objetivo de Dios al crear toda la idea del matrimonio. Pero, ya sabes, yo estaba enfocado y me he enfocado durante muchos años. Cuando era un joven empresario, recién comenzando en los negocios, una noche fui a una fiesta y conocí a un tipo que es una persona fascinante. Y de hecho, hasta el día de hoy, él es mi asistente. Hijos, uno de mis hijos, él es el nieto de la esposa de él. Y mira tú, sabes, así que conocí a este tipo hace muchos años. Pero un día fui a su negocio porque iba a hacerle un trabajo. Yo era contador público y iba a hacerle trabajo de impuestos. Así que fui a su negocio un día y él me estaba mostrando todo el lugar, ya sabes, y presentándome a las personas que trabajan allí. Esta persona hace esto.
y esta persona hace aquello, lo que hacen, y esta persona está a cargo de esta sección, y esto es lo que hace. Así que me llevó por todo el negocio, me presentó a toda esta gente y me dijo lo que hacía cada uno. Y me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Le dije, sí, tengo una pregunta. ¿Qué haces tú, sabes? Y ya sabes, me presentaste a toda esta gente y me dijiste lo que hacen o lo que hacen ellos. Pero tengo curiosidad, ¿qué es lo que haces tú? Y él dijo, bueno, en realidad solo tengo un trabajo. Dijo, el trabajo más importante que hago. Dijo, no, hago otras cosas, obviamente. Pero tengo personas que son responsables de esta área, responsables de esta otra área. Pero mi trabajo principal es asegurarme de que el negocio tenga suficiente dinero para hablar, ¿verdad? Y ya sabes, eso tuvo que haber sido hace cerca de 40 años. Y todavía recuerdo esa reunión y todavía recuerdo esa frase, ya sabes, porque ¿qué es? ¿Qué era lo más importante para él? Era ser la savia vital de ese negocio, proveer lo que ese negocio necesitaba para poder operar. Porque si no tenían dinero no podían operar. ¿Y sabes qué? Nunca lo olvidaron. Bueno, apliquemos ese concepto al matrimonio. ¿Qué hay respecto a un esposo? Si mi deber es ser esposo, ¿qué? ¿Es mi trabajo? ¿Qué es lo más importante para mí? En otras palabras, si la gente dijera, bueno, si eres esposo y aspiras a ser un buen esposo, ¿cuáles son tus deberes? ¿Qué es lo más importante? Bueno, creo que el deber más importante probablemente sea ser el guardián de la familia, o ser el pegamento que mantiene unida a la familia. Soy responsable de nuestra familia. Soy responsable de funcionar como un escudo y como un protector en la medida en que pueda hacerlo. Ahora, la Biblia dice que a menos que el Señor guarde la ciudad, el centinela no la protegerá. Así que mi trabajo como esposo, si mi trabajo es la protección de mi familia, es orar, invitar a Dios a participar con nuestra familia. El cuerpo se edifica a menos que el Señor lo edifique. Sí, porque esa es la otra parte de ese pasaje, que a menos que el Señor edifique la casa, entonces la edifican en vano. Así que entendí que Dios tenía que edificar nuestra familia, y entendí que ese era el papel en el que Él tenía que estar involucrado. Pero también entendí que Él tenía que estar involucrado en la protección de nosotros. Así que teníamos que hacerlo correcto. Teníamos que interceder, teníamos que invitar a Dios a participar. Y como esposo, ese es tu trabajo, ser el designado inmediato de Dios, ser el subordinado inmediato de Dios para la administración de tu familia. Porque la Biblia dice que cada familia en el cielo y en la tierra fue nombrada por Dios. En otras palabras, Él vio a través del tiempo. Él vio. Ahora, cuando Adán se casó, o Adán y Eva comenzaron, ellos ya eran una familia, aunque al principio no tuvieran hijos. Y así es cuando una pareja se casa. Se convierten en una familia. Y por ejemplo, nosotros tenemos hijos que se han casado, pero aún no tienen hijos. Aún así son una familia. Siguen siendo su propia familia. Y por eso son responsables. Mis hijos, por ejemplo, ellos son responsables de su familia, ser los guardianes de su familia, ser el líder de la familia, quien obtiene el sustento vital para su familia. ¿Ves? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Como guardianes de la familia, es conectarse con el sustento vital de la familia. ¿Cómo se ve eso? Bueno, primero que nada, somos siervos del Dios Altísimo. Servimos al Dios Altísimo, pero hacemos más que eso. Alabamos al Dios Altísimo. Entramos en alabanza y adoración a nuestro Dios. Eso era algo que nuestra familia, nosotros, Pasadena y yo, juntos sentimos que era algo importante. Seríamos una familia de adoración. Adoramos. Y tengo que decir que no sé si todos nuestros hijos realmente comprendieron eso en su totalidad. La importancia de eso.
No. No importa cuánto nos esforcemos por enseñarlo. Está atrapado en este lugar. Sí, pero es que no es un concepto. Honestamente no es un concepto. Mira, lo que tiene que pasar es que tienes que tener una visión de quién es Él. Tienes que tener una visión de quién es Él y tienes que tener una visión de lo que Él ha hecho por ti. Entonces, la adoración se vuelve secundaria a lo que eres. Simplemente se convierte en parte de tu naturaleza. Se convierte en parte de quién eres. Adoras porque no puedes evitarlo. Adoras porque no puedes dejar de adorar por la gratitud de quién es Él y lo que es. Eso lo ha alcanzado a Él. Y para fomentar eso, como líder de la familia, ese es uno de mis deberes principales. Que nuestra familia sea una familia de adoradores. Y enseñar la adoración y crear un espacio para la enseñanza de la adoración, que fue lo que hicimos a lo largo de los años. Quiero decir, trajimos músicos para ayudar a nuestros hijos. ¿Sabes? Pensamos que la composición de canciones ayudaría a atraer músicos. Vimos suficiente en los salmistas para que nos enseñaran. Escribieron canciones en algún momento. Ellos escribieron canciones, yo escribí 1 o 2 canciones, sí. Amén. Así que la pastora Gail escribió canciones, alentamos esa actividad, fomentamos ese comportamiento. Pero de nuevo yo veía eso como mi papel, como parte de ello. Pero era más que eso, era ser la provisión, era ser el proveedor y trabajar para crear un negocio. No sentía que, y no me malinterpreten, no estoy diciendo que haya nada de malo en esto, pero no sentía que quisiera que mi esposa trabajara. Quería que mi esposa fuera la persona que cuidara de sus hijos. Teníamos la sensación de que íbamos a tener una familia equilibrada, y así fue. Y eso no lo sabía cuando nos casamos. ¿Eso iba a ser así? Lo descubrimos. Pero sentía que era muy importante que ella usara sus talentos, habilidades y capacidades. Transmitir a nuestros hijos, principalmente la piedad, que nuestros hijos no solo fueran salvos, sino que también tuvieran un aprecio por el poder de Dios. Y una vez más, todas esas cosas, sabes, tiene que llegar un momento con un hijo, no importa cuánto le enseñes, no importa los esfuerzos que hagas, tiene que llegar un momento en que ya no sea el Dios de papá, ya no es el Dios de mamá, ahora es mi Dios, ¿sabes? Y ese es nuestro objetivo, como dijiste, llevar al caballo al agua, ¿sabes? No puedes obligar al caballo a beber, pero puedes llevarlo al agua, y ese era nuestro trabajo como estudiantes, llevar a nuestros hijos al agua. Y mi trabajo era llevar a nuestros hijos a las aguas del Señor, y a las aguas de la alabanza y la adoración y la acción de gracias. Y sentimos que eso era bueno. Cuando comenzamos, el Señor nos llamó desde el principio. Yo solo estaba la más joven, mi hija estaba comenzando K4 y las señoras, la gente decía, oh, ¿no estás feliz? Todos tus hijos van a la escuela. La verdad no me sentía tan emocionada por eso. O sea, sí, supongo que simplemente no había esperado con ansias ese día, porque amo a mis hijos. Y entonces todos ellos, Joshua entró a 4º grado y entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos traerlo a casa, que se estaba perdiendo cosas en la escuela. Y así que antes de que pasaran unos meses ya estábamos educando a todos en casa. Y entonces, pero Dios nos acompañó en esa decisión. Te digo, Dios está tan contigo en tu familia. Cuando lo pones a Él primero y mira, amo la palabra y amo a Jesús. Y nunca aspiré a ser una mamá que educa en casa, ¿de acuerdo? Solo quiero que lo sepas, nunca estuvo en mi tablero de visión ni nada por el estilo. Así que, pero cuando el Espíritu Santo nos guió a eso, había algo contenido en esa semilla, ¿verdad? Y en esa escena Dios proveyó una maestra para nosotros que vino y estuvo con nosotros. Grace, si estás viendo esto, fuiste una gran bendición para nuestra familia. Él tenía, Dios simplemente nos encontró.
Así como cuando trajimos a la mamá de Kevin a vivir con nosotros. Después, años después, Dios proveyó. Cuando le obedecimos, Dios proveyó. Así que no busques la provisión por adelantado. Si Dios te está diciendo que hagas algo imposible, probablemente Él está en eso, ¿de acuerdo? Si te está diciendo que hagas algo que no puedes hacer, probablemente Él está en eso porque quiere que lo veas, haciéndolo a través de ti. Así que comenzamos a educar en casa y Él proveyó a la persona adecuada, porque realmente no quería volver a aprender ciencia y matemáticas. No se trataba de eso, pero yo amaba al Señor. Así que fui una mamá que educaba en casa, ¿de acuerdo? Y les enseñé la Biblia a los niños. Así que muchas de las cosas que tengo, las notas y todos los estudios que tengo, los hice porque se los enseñé a ellos. A través de mis hijos, les enseñé sobre el libro. Estudiamos la oración a partir del libro de Kenneth Hagin. Hicimos muchas cosas diferentes. Y parte de lo que soy en el Señor y el conocimiento del Señor vino a través de ministrar y enseñar a mis hijos la palabra de Dios. Así que nunca vemos al otro lado del mar, incluso en la educación en casa y en nosotros. Simplemente hacerle espacio en tu hogar, hacerle espacio en tus hijos, para que Él haga algo que tú no puedes hacer. ¿Estaba yo capacitada para hacer eso? No. Sin duda, tuve que enfrentar el miedo, pero Dios nos estaba guiando. Y luego, a medida que pasaron los años, vimos cómo íbamos a tener una iglesia en otra ciudad y como nuestros hijos ya estudiaban en casa, podíamos viajar con ellos. Ellos podían hacer sus tareas allí. Dios está en tu futuro. Él está contigo, con cada uno de tus hijos y con tu familia. Él está con cada uno de ellos. Él tiene tu futuro preparado y cosas buenas por delante. Y provisión para cada uno de nosotros. De todos modos, voy a compartir esa Biblia de la educación. Sí, claro. Bueno, ya sabes, Dios estaba en nuestro futuro. Y como lo invitamos a estar allí, Él tuvo total libertad para poder guiarnos, dirigirnos y enseñarnos. Eso es algo importante. Debes asegurarte de darle permiso a Dios para corregirte y a ti. No quieres estar obsesionado con esto es hacia donde veo que va nuestro matrimonio. Esto es lo que nuestro... No, dejaré que Él te hable. Te corregiré, te permitiré que Él haga eso. Quiero que mires esto porque creo que fue algo clave para nuestro matrimonio o para el matrimonio de cualquiera. Matrimonio. Esto fue algo realmente clave. Volvamos a la frase en Génesis capítulo 2, versículo 18, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Eso se puede leer de dos maneras. En otras palabras, voy a hacerle la ayuda idónea. En otras palabras, le haré una ayuda idónea. O I, como una dirección. En otras palabras, voy a hacerle, o se puede leer como que voy a hacerle una ayuda idónea que sea adecuada para él. Esa es la forma en que lo interpretamos la mayoría de las veces, pero podría ser de cualquiera de las dos maneras. Él iba a hacerme una ayuda idónea para mi esposa y también a ella una ayuda idónea para mí. Porque hombre y mujer, ya sabes, cuando Dios separó a Eva de Adán, eso fue lo que sucedió. Él hizo que el sueño cayera sobre Adán. Él extrajo de Eva. La Biblia lo llama una costilla y luego forma a la mujer. Bueno, lo que extrajo de Adán no fue una costilla. Lo que extrajo de Adán fue lo que es una hembra. Mira, lo que está en el varón lo dejó en el varón porque Adán era el varón. Pero la parte femenina, en otras palabras, la palabra dice que varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán. Así que todo lo que es una mujer estaba contenido en Adán. Eso fue lo que Dios extrajo. Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán y extrajo todo lo que era femenino de Adán y lo puso en Eva. Permitió que la parte masculina permaneciera en Adán y ahora tenías varón y hembra y tenías ayuda idónea, adecuada el uno para el otro. Tenías una ayuda idónea para el hombre, una ayuda idónea para la esposa. Así que
idea era descubrir qué significaba eso. ¿Qué significa ser una ayuda idónea? Bien, tuvimos que explorar un poco, porque nunca escuché a nadie hablar de eso. Tuvimos que explorar un poco. Una de las cosas era el compartir las tareas, ya sabes. Cuáles eran las tareas, cuáles iban a ser nuestras responsabilidades, porque ella iba a ayudarme y yo iba a ayudarla a ella. Y juntos íbamos a cumplir los propósitos de la familia. Entonces, ¿cuál era mi responsabilidad y cuál era la de ella? Y ella, ya sabes, solo hablaba sobre la educación en casa y ese tipo de cosas. Pero había deberes, pero era más que solo los deberes. Deberes. Se trataba de compartir la visión para nuestra familia. En otras palabras, yo tendría una visión para las cosas de las que yo era responsable. Por ejemplo, enseñar a mis hijos a trabajar. Y ellos lo hacen. Y ellos entendieron todo eso. Todos lo entendieron. No saben lo que tienen mis hijos. No estoy seguro de que esto era lo que yo pretendía hacer, pero lo que pasó fue, si realmente me interesa esto, voy a ser un verdadero trabajador en 1900. Y personalmente soy una persona sumamente trabajadora y simplemente un trabajador dedicado, y mis hijos lo entendieron. Bueno, esa era una de mis responsabilidades era enseñar a nuestros hijos a estar atentos a los trabajadores, hacer aquello que se suponía que debían estar haciendo y hacerlo con todo el empeño. Ese era uno de mis trabajos. La pastora Gail tenía sus tareas de enseñarles la Biblia. Ella era quien lo hacía. Ahora, yo tenía esa misma responsabilidad como pastor de nuestra iglesia de impartir trabajo. Pero era ella quien en el día a día se encargaba de eso, de que tuvieran versículos bíblicos para memorizar, secciones de la Biblia para aprender, que ella les enseñara o iluminara sobre las escrituras importantes. Así que había diferentes responsabilidades. En otras palabras, yo tenía mis responsabilidades. Ella tenía sus deberes, había visiones. ¿Cuál era su visión para nuestra familia? ¿Cuál era mi visión para la familia? Y teníamos que hacerlas coincidir porque estábamos hechos para complementarnos el uno al otro. Y la idea era que la visión para nuestra familia no podía ser solo mi visión, tenía que ser nuestra visión. Y tampoco podía ser solo la de ella, tenía que serlo. Y de manera similar con las responsabilidades, ¿sabes? No podía limitarme a asegurarme de que ellos cumplieran solo con las tareas que yo quería que hicieran, sino que también tenía que asegurarme de que cumplieran con las tareas de las que mamá les hablaba. Así que la delegación de la responsabilidad, la delegación de actividades, esas eran cosas que ser la ayuda idónea implicaba esas cosas y hacer espacio para la otra persona. Una de las cosas clave que reconozco, especialmente cuando comenzamos a tener varios hijos, porque al principio, sabes, tenemos al primer hijo. Es absorbente, sabes, para todos. El primer hijo lo consume todo. Pero luego, cuando empiezas a tener un segundo, es como wow, ¿sabes? Y me di cuenta de que necesitaba que mi esposa fuera una mujer de Dios. Quería que ella fuera todo lo que yo había buscado al casarme. Quería que fuera mi esposa, quería que fuera mi compañera, quería que fuera mi amante, quería que fuera todas esas cosas. Pero también necesitaba, ¿sabes? Necesitaba que ella fuera una mujer de Dios. Porque si iba a tener a alguien con quien orar, si iba a tener a alguien con quien creer en Dios, ella también tenía que creer. No íbamos a poder seguir con nuestra familia solo. Mi fe no era suficiente. Eso es algo fundamental, es algo clave. Tenía que ser algo en conjunto. Así que si yo me hago tiempo para estudiar, me hago tiempo para orar, y para hacer las cosas que van a hacer crecer mi fe y mi conocimiento de la palabra, tengo que asegurarme de que ella también pueda hacerlo. Así que me di cuenta de que necesitábamos eso y que no podía ser yo, porque entonces me estaría quitando tiempo a mí mismo para eso.
Tenía que ser alguien a quien pudiéramos ayudar a presentarle para que ayudara, de modo que ella tuviera tiempo para buscar las cosas de Dios por sí misma y yo tuviera tiempo para buscar las cosas que Dios puso en mí. Y luego tuvimos tiempo de perseguir cosas que iban juntas. Por ejemplo, nosotros, y no pasó mucho tiempo, Caleb, nuestro segundo hijo, nuestro segundo niño, tenía 6 meses. Tenía 6 meses y ya habíamos empezado con el primero, tratando de encontrar a alguien que funcionara. Pero cuando Caleb tenía 6 meses, Dios trajo a esta persona. ¿Quién era? ¿Quién? Quien se quedó durante 25 años y fue simplemente un miembro más de nuestra familia. Ella amaba a nuestros hijos y ayudaba mucho. Fue una bendición. Ella amaba a nuestros hijos y lo mismo para ella. Pudimos. Cuando ella llegó por primera vez, recuerdo que la entrevistamos. Hablamos con ella. Ella no estaba buscando ese tipo de trabajo. Ella no estaba buscando ese tipo de trabajo. Y nosotros no podíamos pagarlo, ¿sabes? O sea, no había manera. No teníamos los recursos económicos para poder contratarla. Pero sabíamos que teníamos la palabra de Dios y que debíamos hacer esto. Y que por lo que queríamos lograr con esto, Dios tendría que encontrarnos en ese lugar. Esa es una de las cosas más importantes a las que tienes que llegar. Como familia, como esposo y esposa juntos, es que Dios va a encontrarnos en nuestra visión compartida. Dios va a encontrarnos en nuestras actividades compartidas y en las cosas que vamos a hacer. Así que ambos estamos orando por eso. Ambos estamos liberando nuestra fe para eso. Nos hemos unido en nuestra fe. Nos hemos unido en nuestra visión. Nos hemos unido en nuestra búsqueda. Y nunca fue un problema. Siempre tuvimos el dinero para pagarle. Y nunca fue un problema. Ella estuvo con nosotros durante 20 años.